Durante siglos, la Biblia ha sido la base de la fe cristiana. Sus historias han moldeado nuestra comprensión de Jesús y sus seguidores. Pero ¿qué ocurriría si les dijera que la Biblia que conocemos hoy está incompleta? ¿Y si les dijera que existen piezas cruciales de la historia, ocultas durante milenios, que podrían arrojar nueva luz sobre los orígenes del cristianismo? Este es el fascinante mundo de los evangelios gnósticos, una colección de textos antiguos que no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. Estos textos, a menudo controvertidos y envueltos en misterio, ofrecen perspectivas alternativas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, revelando un lado del cristianismo primitivo que ha sido ampliamente ocultado. El descubrimiento de estos evangelios perdidos causó gran revuelo en el mundo teológico, desafiando creencias firmemente establecidas y provocando un intenso debate. Entre las figuras más cautivadoras que emergen de estas escrituras ocultas se encuentra María Magdalena, una mujer cuyo verdadero significado ha permanecido oculto durante mucho tiempo. Para comprender la importancia de los evangelios gnósticos, primero debemos analizar en profundidad el proceso mediante el cual se formó el canon del Nuevo Testamento. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, circulaban numerosos relatos de su vida y enseñanzas entre las comunidades cristianas. Estos escritos, redactados por diversos autores, ofrecían diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús y su relación con sus discípulos. Sin embargo, a medida que el cristianismo fue ganando importancia, los líderes de la Iglesia buscaron establecer una doctrina unificada y consolidar su autoridad. En el siglo IV después de Cristo se reunió un concilio para determinar qué textos se considerarían oficiales y se incluirían en el canon del Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con una selección de cartas y otros escritos, fueron finalmente elegidos. Sin embargo, muchos otros textos, considerados heréticos o simplemente menos relevantes, fueron excluidos de esta compilación oficial. Estos evangelios rechazados, a menudo calificados como apócrifos o gnósticos, fueron relegados al olvido. Su existencia quedó prácticamente en el olvido durante siglos. En los evangelios canónicos, María Magdalena es conocida principalmente por ser una devota seguidora de Jesús, presente en su crucifixión y la primera testigo de su resurrección. Si bien estos textos reconocen su importancia, ofrecen una visión limitada de su relación con Jesús o del alcance total de su papel en su ministerio. Los evangelios gnósticos, sin embargo, pintan una imagen sorprendentemente diferente de María Magdalena. Estos textos la describen como una figura destacada entre los discípulos de Jesús, a menudo retratada como su confidente más cercana y la receptora de enseñanzas secretas que no comparte con los demás discípulos. Esta representación tan importante de María Magdalena contrasta con la visión tradicional de ella como una prostituta arrepentida, una caracterización errónea que ha persistido durante siglos. Los evangelios gnósticos desafían esta idea equivocada, presentando a María Magdalena como una mujer de gran sabiduría, lucidez espiritual y fe inquebrantable. Uno de los textos gnósticos más convincentes es el Evangelio de María, un texto incompleto descubierto a finales del siglo XIX. Este evangelio ofrece una perspectiva única sobre la relación de María Magdalena con Jesús y los desafíos que enfrentó tras la muerte de éste. En el Evangelio de María, se la representa como una líder entre los discípulos, que posee una profunda comprensión de las enseñanzas de Jesús, que incluso Pedro, a menudo considerado el líder de la iglesia primitiva, tiene dificultades para comprender. Tras la ascensión de Jesús, María consuela a los afligidos discípulos, compartiendo revelaciones secretas que recibió de Jesús. Y el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Dice un pasaje particularmente controvertido del Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico. Si bien el significado de este pasaje está sujeto a debate, pone de manifiesto el vínculo especial entre Jesús y María Magdalena representado en estos textos. Las enseñanzas secretas de Jesús. Un concepto fundamental de los evangelios gnósticos es el de gnosis, una palabra griega que significa conocimiento. Los gnósticos creían que la salvación se alcanzaba no a través de la fe ciega o las buenas acciones, sino a través del conocimiento directo y experiencial de lo divino.
En muchos textos gnósticos, Jesús es representado como un ser divino que descendió a la tierra para impartir este conocimiento secreto a un grupo selecto de seguidores, incluida María Magdalena. Estas enseñanzas, a menudo esotéricas y místicas por naturaleza, ofrecían un camino hacia la iluminación espiritual y la liberación del mundo material. El Evangelio de Tomás, otro texto gnóstico destacado, presenta una colección de dichos de Jesús, muchos de los cuales difieren notablemente de los que se encuentran en los evangelios canónicos. Estos dichos a menudo enfatizan la importancia de buscar la sabiduría interior y trascender las limitaciones del mundo físico. Una mujer de conocimiento. El estatus elevado de María Magdalena. La representación gnóstica de María Magdalena como receptora de conocimiento secreto y líder entre los discípulos desafía las interpretaciones tradicionales de la jerarquía cristiana primitiva. En estos textos, ella encarna la importancia de la gnosis. Su comprensión espiritual supera incluso la de algunos de los apóstoles de Jesús. Esta representación de María Magdalena como una figura sabia y con autoridad habría resultado particularmente radical en las sociedades patriarcales de la época. Su estatus elevado en los evangelios gnósticos sugiere que el cristianismo primitivo pudo haber sido más inclusivo e igualitario de lo que se pensaba. No lloren, porque he ascendido a mi Padre, que es vuestro Padre y mi Padre, a mi Dios y vuestro Dios, asegura María Magdalena a los discípulos en el Evangelio de María. Sus palabras revelan no solo su profunda comprensión espiritual, sino también su papel como fuente de consuelo y guía para la incipiente comunidad cristiana. Desafíos al patriarcado. ¿Una amenaza a la autoridad de la Iglesia primitiva? Los evangelios gnósticos, con su énfasis en la gnosis y su descripción de María Magdalena como una figura destacada, representaron un desafío para la ortodoxia emergente de la Iglesia primitiva. Estos textos ofrecían interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús y desafiaban la autoridad de los líderes de la Iglesia que pretendían consolidar su poder. Algunos estudiosos creen que la supresión de los evangelios gnósticos estuvo motivada, en parte, por el deseo de mantener las estructuras patriarcales dentro de la Iglesia. El estatus elevado de María Magdalena y otras figuras femeninas en estos textos puede haber sido considerado una amenaza para el orden establecido. Al excluir estos textos del canon, los líderes de la Iglesia silenciaron eficazmente las voces disidentes y consolidaron su control sobre la doctrina cristiana. Los evangelios gnósticos, con su énfasis en la experiencia personal y su desafío a las jerarquías tradicionales, fueron considerados heréticos y relegados a la oscuridad de la historia. El proceso de canonización no estuvo exento de controversia. Los evangelios gnósticos, con sus puntos de vista divergentes y su énfasis en el conocimiento esotérico, fueron finalmente considerados incompatibles con la ortodoxia emergente de la Iglesia. Entre los factores que contribuyeron a su exclusión se encuentran su autoría tardía, su circulación geográfica limitada y las diferencias teológicas con los evangelios canónicos. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, estos textos alternativos fueron reprimidos sistemáticamente. Se destruyeron copias de los evangelios gnósticos y sus enseñanzas fueron tachadas de heréticas. Con el tiempo, la existencia de estos textos se desvaneció de la memoria y solo se conocieron a través de referencias dispersas y condenas por parte de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, el redescubrimiento de los evangelios gnósticos en la era moderna ha roto este silencio, ofreciendo una visión de un mundo perdido de creencias y prácticas cristianas primitivas. Estos textos nos desafían a reconsiderar nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y la diversidad de creencias que alguna vez florecieron dentro de esta religión naciente. A pesar de siglos de supresión, la figura de María Magdalena sigue cautivando e inspirando. Su transformación de una figura marginada en los evangelios canónicos a una figura central en los textos gnósticos habla del poder perdurable de su historia y de la búsqueda continua para descubrir la complejidad total del cristianismo primitivo. En las últimas décadas, María Magdalena se ha convertido en un icono para los teólogos feministas y otros que buscan desafiar las interpretaciones patriarcales de la Biblia. Su historia sirve como recordatorio de la importancia de buscar las voces marginadas y desafiar las narrativas tradicionales. Los evangelios gnósticos ofrecen una visión de un mundo donde la sabiduría y la perspicacia espiritual de María Magdalena
fueron reconocidas y valoradas. Su historia nos desafía a reexaminar nuestras suposiciones sobre el cristianismo primitivo y a abrazar la diversidad de creencias que dieron forma a esta influyente religión. Los evangelios gnósticos, con sus intrigantes narrativas y perspectivas alternativas, continúan fascinando tanto a expertos como a profanos. Estos textos ofrecen una visión tentadora de un mundo perdido de creencias y prácticas cristianas primitivas, desafiándonos a cuestionar nuestras suposiciones y a profundizar en los misterios del pasado. Si bien los evangelios gnósticos pueden no tener la misma autoridad canónica que los textos incluidos en el Nuevo Testamento, ofrecen información valiosa sobre la diversidad del pensamiento cristiano primitivo y el controvertido proceso por el cual se estableció la ortodoxia. El estudio de estos textos no es simplemente un ejercicio académico, sino una invitación a participar en el rico tapiz de la historia cristiana primitiva y a enfrentarnos a las preguntas eternas sobre la fe, el poder y la búsqueda de la verdad espiritual. El mundo de los evangelios gnósticos y la enigmática figura de María Magdalena ofrecen una gran cantidad de vías fascinantes para una mayor exploración. Desde la biblioteca de Nag Hammadi, donde se descubrieron muchos de estos textos, hasta los debates actuales sobre su autenticidad y significado, hay mucho que aprender y descubrir. Para aquellos intrigados por las historias ocultas del cristianismo primitivo y la búsqueda para descubrir las voces perdidas del pasado, la aventura en el mundo de los evangelios gnósticos no ha hecho más que empezar. A medida que profundizamos en estos textos antiguos y nos enfrentamos a sus desafiantes mensajes, nos abrimos a nuevas maneras de entender el pasado y a nuevas posibilidades para el futuro. La búsqueda del conocimiento, como el viaje de la fe, es un proceso continuo de descubrimiento y transformación.